Vamos a hablar de las retribuciones del trabajador. Probablemente el derecho más importante para el trabajador, el derecho a cobrar. La causa, en última instancia, del contrato de trabajo. El trabajador trabaja para cobrar. De hecho, en la mayoría de los casos, el trabajador trabaja para ganarse la vida. ¿De acuerdo? Es el derecho más importante. Vamos a hablar de estas retribuciones. Vamos a ver lo que son las retribuciones y lo que es salario para darnos cuenta de que no todas las retribuciones del trabajador tienen la consideración de salario, y vamos a ver cómo es el derecho del trabajador a cobrar correctamente. Vamos primero con las retribuciones. Dentro de las retribuciones podemos distinguir salario y retribuciones extrasalariales. Hablamos de salario cuando se trata de la contraprestación del trabajo. Así nos dice el Estatuto de los Trabajadores, es la contraprestación económica en dinero o en especie, si bien fundamentalmente debe ser en dinero y la retribución en especie es posible pero está limitada. Contraprestación del trabajo realizado por el trabajador, ya retribuye a tiempo de trabajo o de descanso computable como de trabajo. Luego, lo que nos pagan por trabajar a cambio del trabajo o por los descansos que corresponden a la realización del trabajo, que son los descansos retribuidos, tiene la consideración de salario. Hablamos de retribuciones extrasalariales cuando lo que nos están pagando no es contraprestación del trabajo, está relacionado con el trabajo, se produce como consecuencia de que hay una relación laboral, pero no es contraprestación del trabajo, es contraprestación de otra cosa diferente. Aquí el Estatuto de los Trabajadores dice: no se considerarán salario, primero, las indemnizaciones o suplidos percibidos por el trabajador como consecuencia de gastos realizados para su actividad laboral. Si tienes gastos de transporte, si tienes gastos porque compras ropa o herramientas de trabajo, serían retribuciones extrasalariales, ¿de acuerdo? Aquí nos encontramos con esos pluses que están relacionados con el trabajo, pero no retribuyen el trabajo mismo, sino unos gastos. Por ejemplo, las dietas. Cuando tú tienes que desplazarte para realizar el trabajo a otra localidad, tienes unos gastos de manutención, tienes unos gastos de alojamiento, cobras, está relacionado con el trabajo, pero no es contraprestación del trabajo, sino de esos gastos. Por otro lado, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. Seguridad Social es un sistema por el que tienes derecho a percibir unas retribuciones cuando te encuentras en una situación de necesidad porque no puedes trabajar y no recibes los ingresos ordinarios del trabajo. Luego nos encontramos que esas prestaciones están relacionadas con el trabajo, pero no retribuyen el trabajo, sino esa situación de necesidad, por ejemplo, por incapacidad temporal, cuando estás de baja y no puedes trabajar. Percibes una prestación, no es contraprestación del trabajo que no realizas, luego no es salario. Y luego las indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos. Están relacionados con el trabajo, pero no retribuyen el trabajo, sino pretenden indemnizar los trastornos que supone la existencia de un traslado, de una suspensión o de un despido. Luego recuerda, por un lado, tienes retribuciones salariales y son contraprestación del trabajo, por otro lado, retribuciones extrasalariales y son contraprestación de otra cosa, aunque esté relacionado con el trabajo. De gastos que tú has tenido que realizar y son indemnizaciones o suplidos de esos gastos, de que no puedes trabajar y percibes una prestación de seguridad social, de que has sido objeto de un traslado, suspensión o despido y te han producido unos trastornos por los que se te indemniza. En todo caso, para saber cuáles son tus retribuciones, deberás, tanto salariales como extrasalariales, deberás consultar las fuentes del derecho, pero fundamentalmente tu convenio colectivo. Tu convenio colectivo va a marcar cuáles son tus retribuciones salariales, también muchas de las salariales, sobre todo las indemnizaciones o suplidos, también posibles mejoras de la acción protectora de la seguridad social y también posibles mejoras de indemnizaciones en caso de traslados, suspensiones o despidos. Tu contrato de trabajo, que podría mejorar, nunca empeorar, recuerda el principio de irrenunciabilidad de derechos del trabajador, las condiciones establecidas por convenio colectivo y como mínimo, pues normas como el Estatuto de los Trabajadores o normas que regulan retribuciones mínimas.
pero fundamentalmente tu convenio. Consulta tu convenio, mira a ver si lo mejora tu contrato y si no dice nada tu convenio o tu contrato, tienes que acudir a las normas de carácter general. Ahora vamos a hablar un poco de cómo se organiza el salario. El salario se organiza fundamentalmente en dos grandes categorías. El salario base, como salario por unidad de tiempo o unidad de obra, que se establece en tu convenio colectivo, que es el mismo para cada categoría profesional, y luego los complementos salariales, cantidades que se añaden a ese salario base en función de distintas circunstancias, personales, relativas al puesto de trabajo, relativas a la cantidad o calidad de trabajo realizado, las retribuciones extraordinarias. Bien, salario base, no hay que confundir con el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional, como su propio nombre indica, es el suelo en materia de retribuciones al que tiene derecho cualquier trabajador que trabaje a jornada completa. Los trabajadores en los convenios colectivos mejoran este salario mínimo interprofesional estableciendo los distintos salarios base correspondientes a las distintas categorías profesionales. Tú tienes que ver tu convenio, buscar tu categoría profesional, buscar el salario base de esa categoría profesional. Solo si no existiera convenio, ese salario base sería, en última instancia, el salario mínimo interprofesional. ¿De acuerdo? Y luego están los complementos salariales. Los complementos salariales debes buscarlos también en tu convenio colectivo. Pueden ser personales, por circunstancias personales, pueden ser de puesto de trabajo, por el puesto de trabajo que realizas. Normalmente los de puesto de trabajo son por dos motivos. O bien porque es un puesto de trabajo chungo, están los de peligrosidad, toxicidad, nocturnidad, insalubridad, o por bien porque es un puesto de trabajo con responsabilidad. Estos complementos no se suelen consolidar, de manera que si tú cambias de puesto de trabajo dejas de percibir los que te correspondían a ese puesto de trabajo y pasas a percibir los que corresponden al nuevo puesto de trabajo. También están por cantidad y calidad de trabajo, fundamentalmente los objetivos, las primas a la producción, primas por defecto cero, todo este tipo de complementos que establecen que en función de que realices más trabajo o mejor trabajo, percibes una serie de complementos que no percibes si no realizas ese más o ese mejor trabajo. Luego están también las gratificaciones extraordinarias, que serán por lo menos dos al cabo del año, una con ocasión de Navidad, otra en la fecha que marque el convenio, que normalmente es verano, una cada 6 meses, pero pueden existir más gratificaciones extraordinarias, ¿de acuerdo? Quédate con la idea de que la evolución de los acontecimientos determina que cada vez son menos frecuentes los complementos personales y son más frecuentes los complementos por producción, por cantidad o calidad de trabajo vinculados a determinado puesto de trabajo. Y las gratificaciones extraordinarias cada vez es más frecuente no que se cobren en el momento del devengo, Navidad y en su caso verano, sino que se vayan cobrando de manera prorrateada a lo largo del año. Básicamente esos son tus retribuciones salariales, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver cuáles son los derechos que te corresponden en relación a cómo tienes que cobrar el salario, ¿de acuerdo? Relativos a la liquidación y pago del salario. Vale, nos dice el Estatuto de los Trabajadores que el salario se liquidará y se pagará puntual y documentalmente, es decir, tienes derecho a percibirlo con puntualidad sin que se produzcan retrasos y a través de un documento, que es lo que se conoce vulgarmente como nómina, ¿vale? En cuanto a la puntualidad, nos dice el Estatuto que el trabajador tiene derecho a cobrar por lo menos una vez al mes. Normalmente se hace correspondiendo con el mes natural y el último día de cada mes natural tienes derecho a percibir las retribuciones correspondientes a ese mes. El Estatuto indica que si el trabajador lo necesita, puede pedir anticipos a cuenta del trabajo ya realizado. Pero por lo menos tienes derecho a cobrar una vez al mes, todos los meses, ¿de acuerdo? Y tienes derecho a cobrar a través de un documento que se conoce como nómina, en el que tienen que venir suficientemente detallados y separados todos los conceptos retributivos, es decir, todo lo que ganas, tu salario bruto, por conceptos, tanto retribuciones salariales como extrasalariales, y
Por otro lado, todo lo que se te descuenta, todas las deducciones, fundamentalmente por tu cotización a la Seguridad Social o por tu pago anticipado o retención que se produce a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y la diferencia entre lo que ganas y lo que te descuentan será lo que cobras o tus retribuciones netas, el salario líquido a percibir. La nómina es importante porque permite fácilmente, cogiendo el convenio o en su caso el contrato, comprobar si está en la nómina todo lo que tiene que estar, si aparecen todos tus conceptos retributivos y si se te está descontando lo que se te tiene que descontar de manera correcta. De manera que sabes si estás cobrando todo lo que te corresponde y si te falta algo, sabes qué es lo que te falta o por qué te falta, si es que hay algún concepto que no está o si es que te están descontando de más. Si no tuvieras esta nómina, la cuestión sería tremendamente complicada. Tendrías que hacer tú el cálculo de lo que tienes que cobrar por lo que ganas, lo que te tienen que descontar, lo que te quedaría para percibir, y aún así, si no coincide con la cantidad que te entregan, solamente sabrías que está mal hecho, pero no sabrías si te falta algo, que es lo que te falta, o si te están descontando de más. ¿De acuerdo? Luego recuerda, tienes derecho a cobrar todos los meses y tienes derecho a cobrar a través de la nómina, en la que vendrán convenientemente claros y separados todos los conceptos retributivos, todos los descuentos, y lo que ganas menos lo que te descuentan es lo que cobras. Tus retribuciones brutas menos las deducciones son tus retribuciones netas.